Sofía Reruero es amiga corporativa de los amigos, es voluntaria y nació en Avilés, que eso es importante también para ella, para Asturias. Es economista y especialista y experta en mercados de lujo. Ha desarrollado su carrera profesional en las más reputadas casas de alta joyería, relojería y moda en París, donde estuvo muchos años, y lleva un tiempo aquí en Asturias con nosotros, y entonces lo que nos va a enseñar pues es con sus ojos, vamos a ir viendo la propuesta que nos hace de la moda en el siglo XIX. Muchas gracias a todos. Recordad, por favor, que como está grabándose, deis prioridad a las cámaras, en este caso, y en segundo lugar, que mantengamos la seguridad de los cuadros. Gracias de nuevo, Sofía. Gracias, muchísimas gracias. Estamos contigo. Gracias, Alfonso. Gracias a todos por venir. Pues estoy encantada de compartir con vosotros este pequeño viaje que vamos a hacer a lo largo de casi un siglo por los cuadros que tenemos a nuestra disposición para disfrutar en el museo, que no son pocos y que no son poco interesantes tampoco. Y bueno, me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción para que nos ubiquemos, ¿no? En qué es la moda, qué es el lujo, qué es un poco la joyería que representa esto para la humanidad, para todos nosotros. Hace 150.000 años, 150.000 años en Essaouira hay una cueva que se encontró hace bastante poco, que contenía conchas a unos 40 kilómetros de la costa, que se estaban intercambiando como joyas por otro tipo de bienes. Eso ya pone de manifiesto una voluntad del ser humano de adornarse de algún modo, de expresar algo más allá de sus necesidades primarias, en los albores ya de la humanidad. Las primeras agujas son de hace 40.000 años. 40.000 años son muchísimos. Nuestra era empieza hace más bien poco, estamos en el 2023 después de Cristo, con lo cual ya esas personas, bueno, hacen una protocostura, digamos. En un primer momento se trata de abrigarse, defenderse contra el frío, y después enseguida se trata de un estatus social, de manifestar quién somos en la jerarquía de nuestra pequeña o gran sociedad, de hacerse distinguir, y con el tiempo, bueno, como economista no puedo resistirme a decirlo, se empieza a fiscalizar todo lo que es lujo, es decir, el que más tiene, ahí ya tenemos una fuente de ingresos para el Estado en todas sus formas, ¿no? Entonces también a través de esto podemos obtener registros históricos de cuánto costaba el lujo, quién consumía el lujo, cuánto, cómo, dónde, de dónde provenía y demás. Y es muy interesante mirar hacia atrás y ver cómo cosas que escaseaban antiguamente y por eso son consideradas como lujo hoy en día, realmente para nosotros están a disposición. Todos tenemos un armario lleno de prendas de ropa distintas para varias estaciones, para todas las ocasiones y demás. En la Edad Media no era así. Si uno tenía un paño con el que cubrirse ya podía considerarse como afortunado. Entonces, bueno, volviendo un poco a nuestro museo, pues querría empezar, por supuesto, por este cuadro de Goya, de los cuales tenemos dos, bueno, en nuestro Jovellanos, que también era asturiano, por supuesto. Este cuadro se hizo con el motivo de su nombramiento en el Consejo de Órdenes Militares, y no podemos evitar fijarnos en la venera de la Orden de Alcántara, que enarbola aquí en la solapa de la casaca. Esta casaca es la típica prenda exterior un poco más estructurada que vemos a lo largo del tiempo y que hoy podría ser, por ejemplo, la chaqueta que yo llevo o cualquiera de los asistentes. Es una prenda exterior, pero su uso era omnipresente, es decir, nadie se retiraba la casaca para quedarse con el chaleco de debajo. En las casas reales actualmente también se ve este tipo de vestimenta, sobre todo la Casa Real inglesa. Nunca un miembro de la familia real inglesa va sin el abrigo, siempre va con una prenda que le cubre. Son costumbres que vienen de muy lejos, ¿verdad? Entonces, a pesar de esto, se puede apreciar con toda claridad el chaleco que va debajo, los puños que vienen con todo este trabajo de encajes, también el calzón,
que en francés se llama la culotte. Estamos en 1782, así que la influencia francesa es grande, pero ya viene entrando un poco la moda inglesa. Entonces, esta culotte, o calzón, que antes seguía de seda, ya en la década de los 80 empieza a entrar el género de algodón de los ingleses, que traen de las colonias con su comercio triangular. Lo traen, lo transforman en sus telares en Inglaterra, que empiezan a hacerse cada vez más mecanizados, y entonces una producción mayor. Esto empieza a entrar en los mercados europeos como producto ya transformado con un valor añadido, de ahí la fiscalización, y pues empiezan a vestirse las personas de cierto rango social que pueden acceder a nuevos tejidos, a renovar su armario, digamos, a este tipo de tejidos. Las medias, pues acontece un poco lo mismo. Hasta entonces era la hegemonía francesa del tejido de seda, entonces quien podía permitírselo las tenía de punto de seda, quien no las tenía de lana, y ahora empiezan a ser de algodón. El algodón es una novedad, es un tejido muy agradable para llevar, es un poco más fácil de transformar que la seda, menos costoso, y bueno, esto provoca una transformación económica que vamos a ver cómo retroalimenta un poco la moda. Bueno, volviendo a la condecoración que lleva Jovellanos. Se trata de una de las más altas condecoraciones que había en España en aquella época. La Cruz de Alcántara es equiparable a la Cruz de Calatrava o a la Cruz de Santiago. Era un hombre de Estado. Estamos en una época en la que se intenta avanzar en todo lo económico, en todo lo industrial, digamos, o protoindustrial. Y bueno, de hecho, este viaje de Jovellanos viene motivado por el establecimiento de unas rutas de comercio que van desde el puerto de Gijón hasta Oviedo y después hasta León, ¿no? Para poder atravesar la meseta. Todos estos bienes que son importados se intentan también manufacturar en España. Entonces, vivimos una época en la que todo va a converger a lo mismo, que es la industrialización, la mecanización y un poco ese afán de progreso económico. Es la época de la Ilustración. Esto va a sentar unas bases muy importantes para todo el desarrollo de la moda que viene en el siglo XIX, que va un poco a explotar en ese sentido multiplicidad de tejidos distintos, de nuevo pues materias primas que no se trabajaban hasta ahora, maneras de tejer y demás. Es muy curioso ver cómo seguramente Jovellanos lleva un reloj en su bolsillo porque es una persona de calidad. Entonces, bueno, solemos ver alguna cadena por aquí o las llevaban en un bolsillo interior. Hay dos tipos de relojes en esta época, los que se abren hacia las 12, hacia abajo, y los que se abren a las 3, hacia aquí. Bueno, los ingleses empiezan a entrar en este mercado de la relojería. Anteriormente, a lo largo del siglo XVIII, XVII-XVIII, los movimientos sociales y religiosos en Francia hicieron que las personas que trabajaban en relojería, que era muy decorada, muy ornamentada, fueron exiliándose hacia Suiza. Entonces, estas personas en Suiza manufacturaban pues, relojes, ciertamente, y otros ingenios mecánicos, por decirlo así. Entre ellos, los autómatas. Hay una serie de autómatas que son muy conocidos y en la corte española se compraron varios, de hecho, porque hay varios relojeros muy conocidos en la época que viajaban con estas creaciones. Y es curioso ver cómo hay un paralelismo entre esta relojería, estos autómatas y los telares. La mecanización de los telares viene de algún tipo de ingenio que está muy relacionado con esta explosión en los mercados de los autómatas, lo cual no deja de ser sorprendente, pero todo esto estaba relacionado a un nivel alto y después se creaban fábricas por iniciativa de personas pues, ilustradas, personas que tenían gusto por la ciencia, gusto por el avance, y esto derivaba en que después teníamos disponibles en los mercados todos estos tejidos, como digo, y estos nuevos cortes. ¿Qué pasa? Que estamos en 1782. Pronto llega la Revolución Francesa. En España teníamos ya la dinastía de los Borbones, que se instauró en España con el cambio de siglo, y entonces lo que nos va a suceder es que estas corrientes francesas llegan aquí, pero al no tener nosotros la revolución,
bueno, nos llega una segunda revolución que es, digamos, la herencia napoleónica. Pero antes de eso, fijémonos en varios detalles que podemos apreciar en la indumentaria que lleva nuestro paisano Jovellanos. La peluca, podía ser una peluca o podía ser el pelo de la propia persona, si disponía de él, por supuesto. Con la edad, pues no había ningún tipo de problema, si se disponía de bienes suficientes, pues se podía adquirir. Y lleva una especie de rizo que en francés se llama cadenette. Cadenette suena como cadeneta. Son las cadenetas, son pequeñas cadenitas que venían aquí. Entonces, bueno, pues según la ocasión, según el rango de la persona, tenía varias, tenía una, según la evolución de las modas del momento. Cosa que empezó a evolucionar bastante rápido, por cierto, a tener cada vez más, digamos, gama de tejidos, de colores y demás a disposición. Después, no lleva una corbata, lleva una gorguera. O sea, bueno, lo que viene siendo la derivación de la gorguera de los siglos anteriores. Es decir, un paño que viene a cubrir esta parte del pecho, de la camisa, que era una prenda interior, puramente interior, y que la viene a ensalzar un poco con esos encajes y todos esos adornos. Todavía no estamos en la corbata, porque la corbata se introduce por la vía de Francia con Luis XIII, cuando él contrata mercenarios extranjeros que son croatas. En francés, cravate, croata, cravata, gravata, y así sucesivamente se deriva en todos los demás idiomas del entorno. Entonces, para nosotros una corbata sería eso. Vamos a ver en los cuadros siguientes, ya más entrado el 19, cómo esa corbata se va transformando y va abandonando todos los encajes para simplificarse un poco más. Pero ya vemos cómo, de hecho, se establece un poco lo que es la vestimenta actual, un poco en una forma más elaborada. Nunca antes ni nunca antes después en la historia la vestimenta masculina, especialmente, fue tan elaborada como en este siglo. Con lo cual tiene que haber un punto de declinio y un punto de vuelta a la normalidad. También vemos que lleva el sombrero, pero lo lleva en la mano. ¿Por qué lo lleva en la mano? Pues porque con las pelucas y con los peinados no es nada práctico tener el sombrero en la cabeza. Se cubrían con él para ir a caballo esencialmente, pero para ir a la corte se llevaba como una mujer llevaría hoy en día un bolso, así debajo del brazo. Era un complemento simplemente. Y otro detalle que llama bastante la atención son las hebillas de los zapatos. Aunque fuesen personas con bastante riqueza, no tenían tantísimas cantidades de zapatos distintos como podemos nosotros tener hoy en día, porque no se hacían en masa, los hacía el zapatero, los hacía un artesano. Con lo cual, lo que hacían era, según la ocasión, cambiar las hebillas. Aquí no es una ocasión festiva, entonces no son unas hebillas que llamen especialmente la atención. Si fuese un evento de gala en la corte, seguramente llevaría algún tipo de adorno como los strass. Los strass son las piedras brillantes, que viene del nombre de Monsieur Strass, que era un alemán afincado en la corte francesa, que creó una especie de imitaciones de los diamantes. Entonces vemos como aquí realmente alcanzamos ese pico de la elegancia que después va a declinar. ¿Por qué? Porque si un hombre y una mujer van igualmente adornados o a conjunto, ninguno llama la atención. Y luego vemos como más adelante en el 19, progresivamente el hombre se va vistiendo con un atuendo mucho más oscuro, más simplificado, y la mujer con mucho más color. Al haber más colores, más tinturas industriales en el mercado y nuevas maneras de manufacturar en masa. Antiguamente, hasta mediados del 18, un obrero especializado podía producir unos 3 centímetros de tela al día, de tela de calidad, de sedas, brocados y demás. Sin embargo, ya con los nuevos telares que van surgiendo de todas estas invenciones, ya podemos fabricar muchísima más tela. Con lo cual, el tener una falda muy amplia ya no va a estar solo al alcance de unos pocos, sino que va a estar al alcance también de todas las mujeres del pueblo, por ejemplo, que necesitan vestirse con tanta falda. Aquí solo vemos a un hombre, sin embargo, las mujeres en aquella época, para hacer volumen con las sayas, llevaban debajo faldones almidonados. Cuanto más volumen necesitamos, eso va a conllevar más peso, con lo cual ya en el siglo siguiente vemos cómo
se va a alcanzar un apogeo de las crinolinas, de una especie de herencia de los miriñaques, y va a haber unas estructuras huecas, vacías, que pesan mucho menos, que se fijan en la cintura sobre los corsés y que permiten tener toda esa amplitud de volumen. Os invito entonces a ver una pequeña transición de un muy pequeño cuadro de 1819 que está situado en la vitrina allí detrás. Voy a enseñarlo para los que no podéis llegar. Es este cuadro de aquí, que pasa muy desapercibido. Se trata de la Puchurra, que era una noble, y va vestida con un estilo que se hace un poco eco del Renacimiento, lo cual resulta bastante curioso. Vemos que lleva una pieza en la cabeza, como las típicas bandas del Renacimiento, lleva unas mangas abullonadas, que también son típicas de esa época y de hecho lo recogen, y lleva simplemente un collar adornándole el cuello. Las orejas van más bien tapadas. Bueno, esto es un estilo con el corte imperio. Todavía llamamos corte imperio a este tipo de corte justo por debajo del pecho. ¿Qué pasa con este corte? Que no necesitamos llevar una prenda que comprima el estómago o la cintura. Hasta el siglo XVIII, la obsesión de las clases pudientes era la de dar un sostén a la figura, es decir, crear una especie de estructura que sostuviese el cuerpo, no que lo comprimiese, no que lo apretase. Claro, llega la Revolución Francesa, la gente tiene que hacer trabajos industriales, ya nadie tiene tiempo para vestirse de ese modo y con tanto sostén para el cuerpo y con tantísimas piezas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta época de transición, en el XIX, muy a principios, que es la época imperio, que es un poco la época de Napoleón, ¿no? Napoleón dominó, o al menos intentó dominar Europa durante un tiempo, y es un poco el segundo neoclasicismo, es decir, se inspira mucho en todo lo grecorromano. Y en el tiempo grecorromano, las modas siempre eran tejidos fluidos, más sueltos en el cuerpo, nada de compresión, y se recogían con fíbulas. Las fíbulas, los broches, podían ser más o menos ornamentados, y hasta la Edad Media vemos cómo lo que hacen es sujetar el peso de telas bastante pesadas y bastante abundantes. Bueno, como los medios van progresando y ahora tenemos los algodones que vienen de las importaciones, podemos hacer tejidos mucho más ligeros con esa caída y crear todos esos estilos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la Revolución Francesa, en la época del Directorio, hay una nueva clase emergente, una especie de burguesía que surge de repente, en la que no quieren parecerse a la clase pudiente anterior, así que se cortan el pelo, se visten con este estilo grecorromano, las mujeres, las merveilleuses que se llamaban, ellos los increíbles y ellas las merveilleuses, las maravillosas, con una especie de túnicas ceñidas bajo el pecho, muy sumarias, sin ningún tipo de ropa interior, que escandalizaban bastante a muchos sectores de la sociedad, e intentaban ir siguiendo estas modas y siendo bastante rompedores. ¿Por qué? Porque no solo querían diferenciarse, sino que además disponían de los medios para vestirse muchas veces de modos muy distintos y con novedades. Su dinero venía del tráfico de armas y también de los préstamos. Entonces vemos cómo este capital, que solo estaba en manos de algunas personas, más la Ilustración, se vuelca en una industrialización. Así que vamos a tener una serie de cambios sociales que hacen que sea aceptable vestirse de modo distinto. Sin embargo, y a pesar de que la gente se cambia de ropa varias veces al día según los acontecimientos, según vayamos a visitar a otra persona de nuestra misma clase social, a un salón, que vayamos a pasear por la tarde, como vemos después a los Reyes, que vayamos a una cena de gala o a un evento de otro tipo, a pesar de todo eso, bueno, en las ocasiones solemnes, ¿cómo nos seguimos vistiendo en la corte?
pues como vemos a los reyes, como vemos a las personas importantes del siglo anterior. Es decir, hay dos velocidades en la sociedad, cómo nos vestimos en lo cotidiano y cómo nos vestimos en lo solemne, en lo protocolario. De hecho, si vemos algunas ceremonias actuales de la Casa Real Española, los cambios de guardia y demás, vemos que claramente los uniformes tienen ese aire dieciochista, conservan esas mangas anchas, esos cortes levita, etc. Y también vemos cómo en los cuadros, por ejemplo, el rey Fernando VII, son pintados siempre con los uniformes de gala que son un poco de la época anterior. No se pierde tanto eso en, digamos, en ese tipo de estrato social o a nivel de la representación, lo cual resulta bastante curioso. Sin embargo, esto deriva en que cada vez se manufactura más y más y más y más. Hoy en día hablamos de la fast fashion, de la moda rápida, del consumo rápido, de low cost también, de todos estos bienes que están a nuestra disposición de manera pues, muy barata y muy rápida y que cambian constantemente. Hay ya 2 o 3 temporadas en la misma temporada, y la precolección, la colección crucero y demás. Pero esto empezó ya en el siglo XIX para quien se lo podía permitir. De ahí la reflexión sobre el lujo. ¿Qué es lujo? El lujo es la escasez. Quien puede, hace gala de lo que tiene. Quien no puede, es imposible. Sin embargo, hoy en día, ¿quién no puede vestirse de gala, de fiesta, con un vaquero, con un traje? Todos tenemos acceso a eso. Y viene de esta, digamos, mecanización ya del siglo anterior. Bueno, os invito ahora a avanzar un poco más en el siglo y fijarnos en Fernando VII y su cuarta y última esposa. Bueno, tras unos años un poco oscuros para España, llega al poder Fernando VII, también de la dinastía de los Borbones, y esto es importante por lo que vamos a hablar a continuación, y tiene que casarse varias veces. Bueno, su segunda mujer, la de la Casa de Braganza, que está ahí detrás, protectora de las artes. Bueno, este cuadro está el original en la Academia de Artes de San Fernando. Pues fue una gran protectora de las artes, como digo, fue una mujer muy interesante para todo el dominio de la cultura. Sin embargo, bueno, por razones naturales, pues falleció y no pudo seguir adelante con esa labor y no pudo darle a Fernando VII los hijos que él quería. Él quiso un hijo varón, al final no lo tuvo, cuanto más se empeñó, menos lo consiguió. Y bueno, de su cuarto matrimonio con una mujer a la que doblaba la edad prácticamente, María Cristina, que aquí tiene 23 años y está a punto de anunciar su embarazo, pues surgió Isabel II, que fue una reina muy importante para España, en una época muy importante para España también, y que nos es muy cercana, por supuesto. ¿Por qué está a punto de anunciar su embarazo? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues si somos un poco hábiles, nos fijamos en el armiño, que no es solo la imagen de la realeza, sino también de la pureza. Anuncia un poco la natividad, de algún modo. También lleva unas flores, en fin. Este no es un retrato oficial en el sentido de que no estamos viendo a los reyes representados en todo el lujo y el esplendor. No hay una alusión tan clara a su posición social, más allá de, bueno, el armiño y 2 elementos que tenemos aquí. El primero, el toisón de oro. Un toisón es bueno, en francés, toison es un vellocino, es decir, la piel del carnero. ¿Y por qué toisón? Pues porque es una casa francesa, la casa de los duques de Borgoña, la que va a instaurar esta orden. Las órdenes siempre son un poco el acicate para un comportamiento honorable de la parte de algunos nobles o personas importantes para el Estado en esos momentos, y son un modo de recompensarlos, de honrarlos. Entonces el rey de España siempre va a ser el gran maestre. Pero ¿quién es también el gran maestre? El de Habsburgo y Lorena. La Casa de Habsburgo y Lorena, al haberse secesionado de la Casa Borbónica de España y venir los dos de la orden de la dinastía que emanó del duque de Borgoña, Philippe le Bon, Felipe el Bueno, Felipe III de Francia, ambos tienen el grado de gran maestre de esta orden.
Entonces, bueno, actualmente para nosotros en España es Felipe VI el Gran Maestre de la Orden del Toisón de Oro. Es quien puede concederlo. Hasta el momento se han concedido en total unos 1.200, todos numerados y repertoriados. Actualmente hay unas 18 personas vivas que tienen la distinción del Toisón de Oro. Cuando esta persona a la que se le ha otorgado fallece, se devuelve a la Casa Real Española. Por ejemplo, la princesa de Asturias actualmente tiene el collar que perteneció a su bisabuelo, Juan de Borbón. Es el mismo collar, lo sabemos porque hay todo un registro sobre esto. Es una distinción de las más importantes que se pueden dar en Europa ahora mismo, no solo en España. La segunda distinción con la que cuenta el monarca en este cuadro, pues es la Cruz de Carlos III. La Gran Cruz, de hecho, porque él también va a ser el Gran Maestre de esta orden. ¿Por qué tenemos aquí una imagen religiosa en el interior? Pues porque Carlos III tardó 5 años en concebir a su primer heredero. Y como era muy devoto de la Santísima Inmaculada, pues quiso honrarla y ofrecerle esta orden militar. Y así se instauró, digamos, para la posteridad que siempre el heredero de la corona española, el que tenía el derecho dinástico, fuese el gran maestre de esta orden. Es una de las distinciones más altas. Por encima de ella está el Toisón de Oro y justo por debajo de ella, su menor, sería la Cruz de Isabel la Católica, que probablemente sea más conocida que esta orden, pero es menos importante. Bueno, ¿qué más puede interesarnos aquí por contraposición al siglo anterior? Bueno, el rey va afeitado, pero es cierto que en esta época y tras la Revolución Francesa no se usaba el afeitado, se usaba barba, se dejaba barba. Claro, hay a quien le queda mejor y hay a quien le queda peor, como en todo. Entonces, bueno, era un poco a discreción, pero en la mayoría de los cuadros del 19 vamos a ver a hombres que llevan barba. Sin embargo, en los del 18 no. ¿Por qué? Porque quien podía permitírselo acudía al barbero todos los días o tenía a alguien que le rasurase la barba. Era señal de distinción, era señal de tener tiempo libre para sí mismo. Igual que los casamientos. Antiguamente la nobleza se casaba siempre en semana. ¿Por qué? Porque no tenían que trabajar durante la semana. Entonces podían permitírselo. Era señal de poseer riquezas y bienes. Otras cosas que nos interesan, bueno, pues como decía antes, el paño negro. Los trajes van a ser de lana, ya no llevamos la culotte o el calzón, ahora lo que llevamos es un pantalón más alto, más bajo, con más cortes, con menos cortes, pero un pantalón como lo conocemos, como llevamos todos aquí ahora mismo, un pantalón. ¿Qué vemos? Que la casaca se ha ido un poco transformando, deja la parte delantera libre y se va a ir acortando con el tiempo hasta derivar, bueno, pues en el traje actual. Actualmente tenemos trajes de 3 piezas, que se ven un poco como conservadores, aunque han vuelto a la moda últimamente. Las 3 piezas vienen del hecho de que hay una pieza para debajo, otra pieza que nos cubre y una pieza intermedia, que es la que se muestra, que sería el chaleco. Aquí ni siquiera lo vemos y de hecho en el protocolo un hombre debe llevar chaleco, pero no debe mostrarlo. Es una capa más que va por dentro. Se ve simplemente pues al girarse, al incorporarse, al doblarse, al sentarse, se percibe un poco, pero no debe de verse enteramente en un traje cotidiano. Después tenemos los botones, que por supuesto al tratarse del rey de España son de oro sin duda, se solían intercambiar entre trajes y ya para versiones más de gala pues vemos en las camisas también cómo aparecen botones con diamante, botones ornados, que eran muy típicos del siglo XVIII, pero ya no tienen ese color, porque queremos ser mucho más discretos en el vestir, más sobrios. También vemos los guantes, que son una pieza absolutamente obligatoria de la vestimenta en el siglo XIX. Una persona de calidad nunca muestra sus manos, ni siquiera para comer. Tenemos unos guantes para ir a comer, otros guantes para ir a cenar, otros guantes para salir y así sucesivamente. No debemos nunca aparecer con unos guantes manchados. El monarca siempre va a ser la máxima expresión de este tipo de reglas. Entonces, la reina de Inglaterra, por ejemplo, era muy típico que diese a una persona de su entorno sus guantes. Esa persona
después de que la reina los utilizase una sola vez, los revendía. Y eso, bueno, pues era una fuente de un pequeño salario, por decirlo de algún modo. Lo cual, bueno, pues también pone de manifiesto la representación, digamos, de las clases pudientes y sobre todo de los reyes en la máxima expresión de esto, como motores, digamos, del consumo, de las modas y demás. Lo podemos ver en cualquier monarquía europea si nos fijamos un poco en las apariciones de los reyes. Como digo, la vestimenta femenina es la que más llama la atención. Un hombre normalmente siempre va a ir de traje, solo cambia la corbata. Pero en las mujeres sí que vemos un bordado, un color, un largo, en fin, muchísimas más variaciones. El sombrero, otro de los complementos imprescindibles. ¿Quién de nosotros ha venido hoy con sombrero? Ninguno, seguramente. Y si lo hacemos es porque hace frío, por la intemperie. Sin embargo, intemperie o no, verano, invierno, otoño, cualquier momento requería su sombrero. Y además no un sombrero cualquiera, un sombrero adecuado a la ocasión. Tanto es así que, bueno, estas modas por los sombreros empezaron a coger amplitud. Y bueno, aquí vemos a la reina María Cristina con un sombrero adornado con unas plumas preciosas, muy voluminosas, pero esto provocó que con el tiempo no hay suficientes pájaros para tantos sombreros y algunas especies exóticas llegaron a extinguirse por culpa de esta búsqueda incesante de esas plumas en particular para los adornos de un sombrero. Había que cambiar de sombrero porque llevar el mismo todo el tiempo, todos los años, bueno, era señal un poco de haberse quedado obsoleto o no tener bienes suficientes. Como siempre, el aparato requiere mostrar, representar, enseñar constantemente. Otra cosa que llama bastante la atención es que aquí el rey y la reina se están paseando. Entonces no lleva una espada, no lleva una banda, no lleva nada más que nos indique su calidad de monarca. Lleva, no obstante, una llave, y esa llave nos hace pensar en una llave de despacho, en los papeles, en las gestiones, en despachar un poco los asuntos del Estado. También vemos que la corbata, como hablaba antes, está aquí reducida a su mínima expresión como un pequeño nudo. Bueno, a principios de siglo, los dandis llevaban las corbatas de todos los colores. Luego, con la sobriedad, empiezan a llevarlas negras, blancas y demás. Pero las corbatas negras vienen de Brumel, que era un dandy inglés, que perdió toda su fortuna en el juego y no tenía dinero para pagar a la persona que le lavaba las corbatas. Cosa que era muy importante porque mostrar la ropa blanca bien blanca era la señal de que uno tenía poder adquisitivo. Y cuando no se tenía, pues no se podía pagar a la obrera especializada que lavaba. Las lavanderas, de hecho, eran muy respetadas, pero era un oficio extremadamente duro y difícil. De hecho, en Versalles, por ejemplo, en la corte, hubo siempre problemas para abastecerse de agua. Y esos problemas para abastecerse de agua también repercutían en que para lavar la ropa de las personas que vivían en la corte había que hacer todo tipo de invenciones. Entonces empezaron a prohibir el tender la ropa cerca del castillo, después no podían tenderla detrás de algunos edificios porque alguien lo veía, etc. Entonces era una lucha constante para mantener la ropa limpia también. A nosotros nos parece de lo más normal utilizar una prenda una o dos veces y ya poder lavarla. Sin embargo, bueno, en siglos anteriores muchas veces los tejidos que tenían bordados, cuando caía una mancha en el tejido, se bordaba por encima y así ya no había mancha, había un precioso bordado. También el tema de la limpieza fue bastante importante incluso para la salud durante todos estos siglos. Algunos de los tintes que se obtenían para teñir los tejidos eran tóxicos. Por ejemplo, el tinte verde contiene sustancias que son extremadamente nocivas y había muchas personas que fallecían incluso al inhalarlas en las paredes pintadas de las casas en la era victoriana. Bueno, el arsénico, de hecho, era lo que se utilizaba como fijador para el color verde en concreto, que estuvo muy de moda. Incluso los juguetes infantiles se llegaron a pintar con pintura que contenía arsénico. Fue una época muy peligrosa también, muchos inventos, pero también muchos peligros que vinieron con ellos. Otra cosa que resalta también, o más bien no resalta, son los zapatos. Ya no vemos estas hebillas.
ya no hay nada que llame la atención. De lejos, si vemos al rey y no estamos viendo ningún signo exterior que nos indique que es el rey, vemos simplemente a un hombre burgués paseando con su mujer como cualquier otra pareja de su época. Vemos cómo las mangas empiezan a hacerse cada vez más grandes y de hecho el corte se empieza a desplazar hacia abajo. Es decir, el hombro ya no está cortado al hombro, ya no está marcado aquí, se pretende que haya una especie de redondez desde el cuello hasta los hombros y esto se consigue con el efecto de los cortes en el tejido, por supuesto. Entonces vemos un abullonado aquí que además va a cumplir la función de hacer que visualmente la cintura vaya a ser más pequeña y por contraposición también el volumen de la falda, al ser más amplio, hace también para este efecto óptico. Entonces vamos a ver cómo todo esto configura unas siluetas femeninas que son muy homogéneas, muy unificadas y que son relativamente fáciles de obtener cuando utilizamos un corset. Pensemos también que estas mujeres que utilizaban el corte imperio y que llevaban una especie de banda a modo de sujetador, como diríamos hoy, como prenda interior, ya tienen que estar encorsetadas de nuevo para entrar en este tipo de cortes de vestido. Con lo cual, a partir de la década de los 1820 y algo 30, volvemos otra vez a ese estilo anterior, pero con muchísimo más ímpetu, digamos, y entonces ya ese corsé que era para sostener mi espalda, para sostener mi figura, ya va a empezar a comprimirme. Hay los típicos desmayos, las sales, los alcoholes, los vinagres para despertar a esas mujeres que siempre llevan un frasquito para poder recuperarse de esa falta de aire realmente. Vamos a comprimir toda la caja torácica y eso desde la más tierna infancia. Incluso llega a haber corsés hasta muy tarde en la historia, hasta el siglo XX prácticamente, de maternidad. Una mujer embarazada llevando un corset, cosa que nos parece una aberración hoy en día, pero bueno, por suerte vamos evolucionando un poco. Esta moda de las faldas amplias va a alcanzar todo su esplendor en la mitad del siglo, hacia los 40, 50 y también en los 60. Doña Eugenia de Montijo, por ejemplo, que casó con Napoleón III, pues también fue partícipe y trendsetter, como diríamos ahora, fue influencer de moda y contribuyó mucho a este tipo de estética. Tanto es así que luego aparecían incluso multitud de caricaturas en los periódicos de la época, pues bueno, utilizando una falda con una estructura ya en acero, según va pasando el siglo, pues con un hombre dentro parapetado para cazar, otra mujer escondiendo al amante en las faldas, en fin. Había muchísimo espacio, digamos, y dos mujeres no podían atravesar juntas una puerta ni sentarse juntas en el mismo sofá. Entonces van a surgir muebles también para paliar un poco estos problemas que vienen con esta vestimenta, que son curiosamente los mismos que encontramos en el siglo XVIII, con aquellos aparatos que incluso tenían como palanquitas para levantar un poco las estructuras que había debajo del vestido y poder pasar por las puertas o entrar en los carruajes. Bueno, es una época bastante vistosa, pero bastante difícil de vivir para las mujeres. Aquí estamos a media tarde o a media mañana dando un paseo, entonces estamos perfectamente cubiertas para que no venga el sol a besar la piel del cuello, sobre todo de la reina ni de ninguna otra persona de calidad, porque se consideraba un signo, por supuesto, de pobreza. Es decir, tengo que trabajar, ergo, tengo que estar al sol, ergo, me bronceo. Cosa que curiosamente hoy en día es un poco lo inverso. Entonces vemos cómo se adorna hasta arriba y también se utilizan, pues, bueno, los guantes, por supuesto, como he mencionado antes, todo va cubierto. Y el sombrero, que también va a permitir dar sombra a toda esa parte de la cara, con lo cual los rostros eran muy blancos, la tez muy de porcelana. Era ese tipo de estética que también se asociaba con la palidez de los desmayos, de la fragilidad de las mujeres, que en este tipo de encorsetamiento, de ingeniería del vestir, pues no deberían de estar muy cómodas. Bueno, os invito a pasar a la sala siguiente, donde vamos a ver algunos ejemplos ya más a mediados del siglo, por allí.
Bueno, pues aquí tenemos 3 ejemplos ya de mediados de siglo, en el que vemos a una niña muy joven, ya con este tipo de estética en la que evidentemente tiene que llevar un corsé. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que volvemos, como decía antes, un poco al siglo XVIII, es decir, volvemos a esos lazos, como los cuadros de Boucher, de Madame de Pompadour, que tienen todos estos adornos que van a rematar cada parte del vestido. Volvemos a esos volúmenes de falda muy amplios, esta vez, por suerte, con menos peso. Como decía antes, a medida que avanza la industrialización, se fabrica el acero, y con el acero podemos tener estructuras que pesan menos y que sostienen mejor el peso y el volumen de los vestidos. Todo esto se tiene que apoyar sobre la cintura, entonces también es interesante en ese sentido tener un buen corsé que sostenga bien la cintura y la silueta. Muchas veces estas mujeres, cuando se vestían, tenían que ser asistidas, si no por la criada, por el marido, porque para cerrar unos corsés tan apretados que llevaban bandas de hueso de ballena o de acero después, para los más económicos, digamos, se requería de una fuerza bastante importante. Las mujeres contenían el aliento, se tiraba y así sucesivamente. Bueno, no debía de ser muy cómodo, por supuesto, pero como cualquier moda y cualquier contexto histórico, todo es relativo, ¿verdad? También vemos aquí que esta señorita lleva algo que podría parecer un reloj, y sin embargo es una pulsera. ¿Y por qué no puede ser un reloj? Pues porque estamos en 1856 y los relojes de pulsera todavía no se han generalizado, no se han inventado prácticamente. El Kaiser Guillermo de Alemania tuvo algunas piezas que, digamos, van anunciando el reloj de pulsera. Sin embargo, hasta la década de 1920 no se generaliza este tipo de reloj. Son los relojes de bolsillo los que se siguen utilizando. De hecho, por ejemplo, la generación de mi abuelo aún tenía relojes de bolsillo. Son cosas que convivieron durante un tiempo y periódicamente pues, se vuelven a poner de moda. Hay algunas marcas de joyería y de relojería de lujo que tienen tanto relojes de secreto, que se llaman, para las mujeres, que son joyas donde está el reloj encajado de manera que no se vea, pero al girar o al levantar se puede apreciar la esfera y ver la hora. Y para los hombres, bueno, pues los típicos relojes de bolsillo clásicos, pero son también cuestión de coleccionismo más que nada. En la década de 1940 ya las mujeres empezaron a utilizar con más normalidad, digamos, sobre todo en las élites, los relojes de pulsera. ¿Cómo hacíamos las mujeres hasta entonces? Pues evidentemente un caballero tenía la obligación de darnos la hora cuando se lo requeríamos. Es decir, si todos estamos en una sociedad en la que podemos permitirnos ciertos lujos, se sobreentiende que cualquiera de los hombres aquí presentes tendrá un reloj de bolsillo y será capaz de darme la hora. Con lo cual, una mujer nunca necesitaba un reloj. Bueno, también es cierto que según el protocolo, uno tiene que cumplir con cierta cantidad de tiempo en un evento, en una fiesta, para no ser descortés. Entonces, bueno, eso permitía que muy discretamente las mujeres mirasen su pulsera y viesen que había pasado el tiempo conveniente como para poder irse a la siguiente fiesta o a otros quehaceres, por supuesto. Bueno, los colores que vamos viendo a lo largo de este siglo bailan un poco entre la sobriedad, como esta madre de familia que vemos aquí con su hijo, y lo más jovial, lo más alegre. También estamos tratando con tejidos que se van tiñendo de distintos colores a medida que se descubren los pigmentos. Hay pigmentos que son el subproducto de algún experimento científico, como por ejemplo el color violeta, que se puso muy de moda en la época victoriana. De hecho, era el color favorito de la reina Victoria, con lo cual lo tiene todo para triunfar en la moda este color. Lo veíamos por doquier. Aquí esta mujer lo que lleva es un lazo que la cubre enteramente y ya estamos en un momento en el que, bueno, quizá está de luto, quizá es una mujer muy devota. Seguimos viendo, a pesar de todo, todo el detalle de los encajes, que es algo que va a ser una constante. Recordemos a Jovellanos con su adorno aquí y con sus adornos aquí. Es un poco lo mismo trasladado al siglo siguiente. Después vemos como su hijo va vestido con una bata pues que tiene toda la apariencia de ser de terciopelo y que también va, a pesar de su corta edad, con esos adornos de encaje.
va como si fuese un hombre de cierta edad, es decir, parece un joven o un señor, podría ser un señor de 40 años con el mismo atuendo. Si quitamos un poco el lacito, podría ser un señor que estaba en su casa perfectamente un domingo por la tarde. Es decir, bueno, vemos como no hay una vestimenta para niños tal, que es algo que va a surgir más bien hacia finales del 18, principios del 19. Pero bueno, en algunos sectores pues se sigue manteniendo la costumbre. También vemos algo que es un poco curioso, que parece un alfiler de corbata. Los hombres han ido progresivamente perdiendo las joyas que podían llevar. Primero perdieron los botones decorados. Ya no vemos hombres con botones distintos decorados, por lo menos son todos iguales o uniformes en la misma prenda de vestir, en la misma chaqueta, por ejemplo. Eso ya no lo tenemos. Bueno, también se perdieron las barras de cuello, para hacer esos cuellos más rígidos. Hay algunas marcas de joyería que las venden todavía. No voy a mencionar cuáles, pero una conocidísima marca que vende plata, esencialmente las sigue vendiendo. Son un artículo casi residual, se trata un poco de algo dirigido a nostálgicos del pasado, a dandis que realmente conocen la moda muy, muy a fondo y que quieren tener esa rigidez en los cuellos de las camisas. Bueno, los hombres también han ido perdiendo ese gusto por los gemelos. ¿Quién se pone camisas con gemelos para el día a día? Muy pocas personas. Sin embargo, cuando se trata de una ocasión especial, tanto hombres como mujeres podemos utilizar unos gemelos especiales. ¿Cuánta gente tiene unos gemelos que han sido un poco el producto de una celebración, de un regalo, de marcar una fecha especial? También se ha perdido, pues como decía, el alfiler en el cuello, el alfiler para la corbata, incluso también el pin de la corbata, que es una moda un poco que se conserva en Inglaterra, pero bueno, el alfiler realmente, bueno, aquí la vemos puesta sobre una prenda que viene siendo un poco una camisa, pero se utilizaba para esas corbatas a la inglesa para mantenerlas en el sitio, es decir, se anuda la corbata en torno al cuello y después se clava ese alfiler para que se mantenga ahí. También el alfiler viene siendo un adorno. ¿Qué hombre utiliza ahora toda esta panoplia de joyas? Ninguno. En los años 70 del siglo XX todavía los hombres utilizaban relojes de diamantes para las veladas de más gala, o en algunos países se siguen utilizando. Sin embargo, en la cultura europea actual no es nada corriente ver a un hombre con un reloj con diamantes para un evento especial, para una velada. Bueno, ahora es todo para las mujeres. A pesar de todo, bueno, vemos algunas constantes en la historia. Las mujeres siempre hemos utilizado perlas. Las perlas son un básico de la joyería femenina, creo que yo misma lo pongo bien de manifiesto. Las perlas han sido el interés de la humanidad como adorno desde que se descubrió la primera concha con perla, eso es segurísimo. No fue hasta el siglo XX cuando se empezaron a cultivar. Entonces, todas las perlas que vemos anteriores al siglo XX van a ser perlas finas, es decir, perlas que había que ir a buscar una por una, no había métodos de cultivo, con lo cual cada vez que vemos a una mujer con un collar de perlas, sobre todo si estas son grandes y uniformes, estamos viendo a alguien que disponía de muchos medios. La corona española, por ejemplo, tiene en las joyas de pasar un collar de perlas impresionante que cualquiera de nosotros podía adquirir algo muy similar en cualquier tienda por un precio muy conveniente. Sin embargo, esas son unas perlas originales muy antiguas. Lo que suele pasar con ese tipo de joya es que al quedar mucho tiempo en una caja fuerte, por ejemplo, se deshidrata y se acaba deshaciendo, lo cual francamente es lamentable, pero ya no damos ese valor a las cosas que tenemos hoy en día. A partir del 18 también se empiezan a crear los diamantes artificiales, los strass, como decía antes, y bueno, y todo tipo de piedras que brillan incluso más que el diamante a la luz de las velas. Con la luz eléctrica ya no tenemos este problema, pero esas invenciones ya están ahí, ya son sustitutivos. Resulta muy curioso también saber que en el siglo XIX las mujeres que tenían grandes piezas de joyería solían copiar sus collares, sus parures, como dicen los franceses, sus conjuntos de joyería, porque siempre iban todos a conjunto, para llevarlas de viaje. Es decir, si yo voy a hacer un viaje en el Transiberiano, pues en vez de llevar mis joyas verdaderas,
voy a encargar una copia y llevo mi copia de viaje con toda tranquilidad, mientras las de verdad están a salvo en una caja fuerte en el banco o en mi domicilio. Lo cual resulta curioso porque al final estamos de algún modo admitiendo que lo falso se equipara con lo verdadero siempre y cuando tengamos lo verdadero. Bueno, otra postura ideológica, digamos, ante el lujo seguramente. Y luego también, bueno, pues para acabar con esta parte, que es un poco la transición hacia el último cuadro que vamos a ver, también vemos cómo los niños siguen utilizando estos algodones blancos y ya empiezan a tener un poco más de simplicidad en el vestir. Esta niña seguramente tendría alguna muñeca de porcelana con la que no podría jugar, que se le enseñaría un par de veces al año de cerca y que sería el ornamento de su habitación. Tampoco jugaban con los juguetes del mismo modo que ahora. ¿Por qué? Pues porque cualquier niño hoy en día tiene a su alcance multitud de juguetes. Sin embargo, una muñeca solo podía ser de porcelana si era de calidad, a no ser que fuese de trapo. Era un objeto muy caro, un objeto de lujo. ¿Para qué se crean esos objetos si un niño no va a jugar con ellos? Pues son una muestra un poco de riqueza, ¿no? Son un alarde. No tienen una función realmente práctica. Sin embargo, esas muñecas de porcelana tienen un valor muy, muy grande en subastas y hay muchísimos coleccionistas que las siguen conservando. Las mejores suelen ser las alemanas, porque los alemanes fueron los primeros que introdujeron la porcelana fina en Europa. Fueron los primeros que entendieron que el kaolín era el elemento necesario para esa fabricación de artes decorativas y también de objetos cotidianos como juegos de té, juegos de chocolate y demás. Ahora vemos algunas piezas como la chocolatera que tenemos en una de las salas del museo y ni siquiera sabemos lo que son muchas veces. Sin embargo, era señal de gran riqueza en el 18 y en el 19. Tomar un chocolate no estaba al alcance de todo el mundo. En fin, aquí en los cuadros vemos solo una muestra de esa riqueza, pero podemos intuir todo lo que había detrás. Bueno, os invito a finalizar un poco el siglo con un cuadro de 1862 de Dionisio Fierros, que tenemos por aquí. Bueno, pues ya hemos estado de viaje en la costa, hemos paseado por los jardines y ahora, pues tras una pausa casera, como hemos visto con nuestros niños y nuestras familias, nos gustaría, por supuesto, ir a un palco en el Teatro Real, que es donde estamos actualmente con Dionisio Fierros. Bueno, 1862. ¿Cuál es el entretenimiento por excelencia? Bueno, no tenemos discotecas, hay bailes, no tenemos salas de cine, no tenemos televisión, por supuesto, pues tenemos que entretenernos yendo al Teatro Real, por ejemplo. En estos momentos de la historia, lo más interesante es, cuando voy a un teatro, tener mi propio palco. ¿Cuál es el sitio más caro ahora mismo para ir al Teatro Campo Amor o a cualquier ópera del mundo? El parterre, el patio de butacas, gracias. Sin embargo, en esta época lo más chic era tener su propio palco. Bueno, un palco en el que por supuesto se servía comida y bebida, hay un antepalco, después podemos dejar nuestras pertenencias, nuestros abrigos, recibir a nuestros amigos, hay una serie de sitios, salir, entrar y demás. Bueno, aquí la luz está evidentemente encendida porque es un cuadro, sí, por supuesto. De hecho, tenemos 1, 2, 3, 4 personajes más un extra que está ahí detrás, en las sombras. Está casi en el antepalco. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en esta época todavía estamos teniendo representaciones con las luces encendidas. Ahora son luces eléctricas. ¿Por qué? Bueno, lo primero por razones de seguridad, porque siempre hubo tradicionalmente mucho peligro con el fuego, hasta que se inventó la electricidad, y aún así, inventada la electricidad, al principio pues podía haber cortocircuitos y accidentes graves y que el teatro se prendiese en llamas. Bueno, esa es una razón, efectivamente. La segunda razón, ¿cuál es?
hay dos espectáculos. Hay uno que está teniendo lugar en el escenario y hay otro escenario. Es la época de los teatros en herradura, teatros a la italiana, en el que yo voy a poder ver todo lo que sucede en los palcos a mi alrededor. ¿Está esta mujer mirando acaso el escenario o está espiando a alguna vecina o amiga? No lo sabemos, es muy posible. Bueno, también las personas de calidad, por ejemplo, los emperadores, quieren mostrarse en los palcos. Entonces, la obra que está teniendo lugar como espectáculo pasa a un segundo plano también. Otra muestra de la escenificación, digamos, del poder. 1862, pues para gran alegría de los amantes de la ópera, y la mía en particular, es el año en que se estrenó La Forza del Destino de Verdi. Son los mejores años de la ópera romántica, son los años del gran esplendor de este espectáculo, y bueno, pues vamos a vestirnos en consecuencia para acudir y estar a la altura. Como decía antes, la silueta que se va a privilegiar en este siglo, en el XIX, es la de los hombros más redondeados. Aquí vemos cómo los escotes son más bajos, cosa que permite también la ropa interior que se utiliza en esta época, el corsé, porque sostiene un poco la vestimenta. Sin embargo, hoy en día, con la ropa interior que utilizamos las mujeres, el sujetador, se verían aquí dos tirantes muy antiestéticos. Claro, una cosa es la consecuencia de la otra. ¿Qué llevan estas mujeres también? Llevan una especie de pantalón, una especie de pantaloncito. De hecho, si nos fijamos en las estructuras así tan grandes, todo este espacio va a quedar vacío, con lo cual, si yo me quiero sentar, subir en un carruaje, caminar, viene un poco de aire, se me va a levantar la falda inevitablemente. Así que necesito un pantalón debajo. Bueno, por otro lado, si analizamos un poco las palabras, yo vengo diciendo toda la visita que el calzón se llama culotte. Una culotte en francés es una braga en castellano. Sin embargo, el calzón, cuando se convierte en una prenda interior que va por debajo del pantalón, primero de seda y después de algodón, va a ser cada vez más corta y es un calzoncillo. Es curioso cómo vamos evolucionando incluso en las propias palabras por las semejanzas que hay. Eso también pone de manifiesto que la evolución es bastante lenta. Bueno. Después, estas mujeres no sabemos si son amigas, esposas, hijas, madres o si son cocottes. Las cocottes, las mujeres de, bueno, pues cortesanas, mujeres que se ganaban la vida acompañando a todos estos hombres en este siglo tan moralista a espectáculos como la ópera, a las cenas y demás. De ahí vienen ciertas cosas de la etiqueta y del protocolo. Por ejemplo, un hombre siempre va a entrar delante de la mujer al restaurante. ¿Por qué? Porque si entra con su amante y ve a su esposa, le va a decir, está mal frecuentado hoy este restaurante, vamos a otro sitio. Y a la inversa, si va con la mujer y ve al amante, le dirá, hoy no es un buen día para cenar aquí. Cuando sale a la calle, pues también va a salir el hombre primero, porque si viene algún carruaje, si viene algún peligro, también será capaz de proteger a la mujer que la acompaña. Bueno. Hablaba antes, en los cuadros anteriores, de cómo íbamos perdiendo los botones decorados, pero bueno, con los botones de las camisas de smoking vemos cómo se retoma el metal precioso, incluso el diamante y demás. Se van cambiando, igual que los gemelos, con el mismo tipo de sistema de una camisa a otra. Las camisas se utilizan una vez, se tienen que lavar. Ya no estamos con los procedimientos antiguos del plomo, que llevaban plomo, digamos, los productos de limpieza y ya son algo menos tóxicos, pero aún así se genera muchísimo trabajo. Como tenemos tejido de sobra para cambiarnos y para hacernos más y más camisas, pues disponemos de ellas, por supuesto, y después hay que lavarlas, plancharlas y todos los empleos que van detrás de eso. Nada de esto es eléctrico. De hecho, hoy en día, los sastres de gran calidad o las casas de costura masculina, como se llama en Francia, la couture se llama también, no solo la haute couture que asociamos a las mujeres, pero la couture homme es la sastrería en su máxima expresión. Un traje puede costar pues, de 20 a 40.000 euros perfectamente. Es un traje que se hace sobre un molde exclusivamente para un cliente, igual que se trabaja para la mujer en las casas de alta costura. Un molde
un cliente. El cliente cambia de peso, se ajusta el molde y así sucesivamente. De modo que puedo simplemente encargar un modelo, lo hacen sobre mi molde y no tengo que probarlo 3 o 4 veces. Bueno, pues estos sastres siguen utilizando hoy en día la plancha de hierro de varios kilos de peso para poder planchar esos trajes, porque son trajes de lana de mucha calidad y han de plancharse así. Cuanto más de vestir, cuanto más alto, digamos, el producto, el valor del producto o más alta la importancia de la ocasión, más hacia atrás seguimos yendo. Lo que decía antes, este hombre lleva un chaleco, pues los hombres para las grandes ocasiones, más formales, un chaleco también. También vemos, como decía, las perlas. Bueno, aquí vemos a una mujer con un collar de perlas calibradas. Podríamos ver perfectamente cómo lleva un collar, todo igual, como en la sala que tenemos al lado, el Hébert, con todas las perlas o todas las piedras o bien calibradas del mismo tamaño o bien en degradado. Es decir, la más importante en el frente y después las sucesivas un poco más pequeñas cada vez. Es la época en la que, volvemos al tema de la escasez, al principio no tenemos muchas minas de amatistas y los que las tienen son los rusos. Entonces, las amatistas rusas, de hecho, siguen siendo de las más cotizadas porque son de la mayor calidad. Pero al tener esa exclusividad, un collar de amatistas imponía el rango de la persona. Sin embargo, hoy en día un amatista es una cosa bastante fácil de encontrar en joyería y desde luego no tan cara. Una amatista podría costar perfectamente lo mismo que una esmeralda de calidad en aquella época. Lo mismo para las esmeraldas. A medida que se han ido descubriendo más y más minas y más yacimientos de ciertos metales o piedras preciosas, vamos banalizándolas, se van generalizando y entonces pierden su valor estatutario, pierden el rango que otorgan a la persona. Aquí vemos que lleva una cruz, seguramente en diamantes, el personaje central, y el hombre lleva una cruz también. Está condecorado, se pintó a posteriori, no lo sabemos muy bien. ¿Por qué este hombre de aquí detrás está mirando de soslayo a este o una escena que está por detrás? No lo sabemos. Ocurrían tantísimas cosas en este siglo durante las representaciones de ópera y de ballet. De hecho, el ballet es una cosa muy francesa, si bien la ópera es una cosa de base más italiana, aunque fue la corte francesa la que la generalizó de algún modo. Al principio bailaban ballet las mujeres de la corte, porque no tenían otra ocupación, digamos. Eso les permitía, bueno, relacionarse, organizar un pequeño espectáculo. Con el tiempo, y ya en el 19, estas personas que están aquí irían a ver a lo mejor también un espectáculo de ballet en el que las bailarinas eran mujeres de todo rango social, pero más bien mujeres de bajo estrato social que intentaban ganarse la vida con ese arte y por ese medio. Con lo cual era un trampolín para quizás casarse con alguno de estos asistentes a las representaciones. Había todo un negocio organizado en torno a presentar bailarinas a clientes o asiduos de la ópera. Bueno, me gustaría también acabar con una reflexión sobre el esplendor de esta época, por supuesto, y todo lo que hemos heredado hoy en día. ¿Qué hemos heredado de esta época? Bueno, sin duda el color, hemos heredado el color. Todos estos colores no eran posibles antes, no eran posibles antes del 18, seguramente, y de hecho no con esta intensidad o con esta profusión. Tampoco pasa desapercibido el arte de la joyería. En el cuadro anterior, con la reina María Cristina, veíamos que ella lleva un camafeo de gran tamaño en la pulsera. Los camafeos volvieron a la moda hacia la mitad del siglo XVIII, cuando se descubrieron los yacimientos de Pompeya y Herculano. Pero los intaglios, es decir, la piedra tallada con relieve o hacia adentro, nunca llegaron a pasar de moda. Entonces, en este siglo, como vuelve a resurgir ese interés, se encuentran o se rescatan o se excavan yacimientos en los que aparecen otra vez camafeos o intaglios antiguos, muchas veces incompletos. Son piezas que están rotas porque se han degradado con el tiempo o han pasado de mano en mano. ¿Y qué es lo que hacen? Pues reciclan. Lo que van a hacer es reciclar esas piezas tan bonitas y a lo mejor completar una de las caras
o completar el dibujo o completar una parte del elemento o engastarla en otra pieza más grande, con lo cual no se pierde esa pieza. Tampoco somos los creadores de la economía circular ni del reciclado. Cuando interesa, pues por supuesto que se buscan los medios para que sea posible. También hemos heredado, por supuesto, la música, toda la explosión musical que hay en esta época, la difusión, toda Europa, que, pues, por ejemplo, una obra que se estrenaba en Italia en italiano se traducía en Francia al francés y todo el mundo podía entender la obra, también se hacía en España. También hemos heredado un poco la magnificencia, los salones, el gusto por volver a lo antiguo. Y es cierto que en este siglo volvemos a inspirarnos de manera muy ecléctica, tanto en la arquitectura, desde lo medieval hasta lo barroco, hasta lo neoclásico, por supuesto, como, pues, por ejemplo, podíamos inspirarnos en la vestimenta, como he dicho antes, en obras muy anteriores. Es una amalgama de todos los siglos que la precedieron y es un gusto en mirar hacia atrás y recrearse en lo que teníamos antes. También en las artes decorativas se vive esto. Entonces, bueno, es un poco el gusto por lo vintage, de algún modo. También hemos heredado, sin duda, un poco las libertades, ¿no?, actuales. Es decir, antes una mujer no podía ir sola a la ópera. Y gracias a este siglo, pues las mujeres empezaron a tener sus propios salones o sus propias zonas en la ópera y no se veían obligadas a estar recluidas en un palco y que les acompañase un hombre para salir de allí y sociabilizarse con otras personas. Con lo cual, bueno, es el punto de cambio más importante de la historia. Pasamos de la hegemonía, de ciertos países a otros. Y bueno, vemos cómo toda esta industrialización se ha ido acelerando, pero realmente lo esencial, el grueso de todos estos cambios económicos se da en el 19. También vemos la influencia inglesa, por supuesto. Los capitales, la importación de materias primas, la transformación de estas materias primas, la reexportación, son los que van a tener toda esta importancia durante ese siglo que durará pues muchísimo en la historia. También vemos muchos intercambios con nuestros vecinos. Primero vinieron los Borbones al cambiar el siglo, en 1700, con Felipe V. Después vinieron los casamientos hasta la última parte del siglo XIX, con doña Eugenia de Montijo, que casó con un francés. Y fue una de las mujeres más conocidas, imitadas y admiradas de Europa. Así que bueno, siempre estamos relacionando una cosa con otra. La moda, nunca hay que olvidarlo, no es una isla, es un continente. La moda siempre está en continuo cambio, reflejo y retroalimentando todos los cambios sociales. Y gracias a eso podemos identificar en un cuadro muchas veces de qué época se trata. Bueno, y en cuanto a las joyas, por supuesto, huelga decir que todas estas joyas siguen estando muy en boga. Como decía antes, las perlas nunca pasan de moda. Las pulseras que llevan estas mujeres o incluso los pendientes vuelven periódicamente y en algunos ambientes más conservadores o donde la elegancia es más de rigor, pues como digo, algunos elementos de la indumentaria masculina siguen invariables. La pajarita, que sería la versión actual de esta vestimenta de gala, el reloj, la cadena, la pechera con los botones para las camisas del smoking y demás. Con lo cual, bueno, no estamos libres de volver a alguno de estos estilos, por supuesto, que van siendo revisitados regularmente, pero se podría decir seguramente que en el 19 ya quedó casi todo inventado, salvo el pantalón. ¿Cuál sería un poco el básico, digamos, el uniforme de nuestro siglo? Seguramente el jean, el pantalón vaquero. Pero hay tantas cosas que han cambiado durante el siglo XX, una aceleración tal que ya no vemos ni un leve recuerdo de todas estas faldas, estos volúmenes y demás. Tampoco sería práctico montarse en un automóvil, en el metro, en un autobús o circular simplemente por aquí, por el museo, con semejantes faldas. De hecho, el mobiliario también va a acompañar todo esto, con lo cual tenemos sillas que son, bueno, butacas que son dobles y triples. Dobles así, entonces una persona está mirando hacia acá y la otra está mirando hacia acá. Pueden hablar, pero no se considera una indecencia
porque no están al lado, no se están tocando, no están hablando de manera tan directa. Después hay el indiscreto, que son los de 3, una especie de bucle en el que hay 3 sitios. Las codificaciones sociales se han aligerado muchísimo, ya no son las del 18, con su máximo esplendor en la corte de Luis XIV, pero seguimos teniendo algunos protocolos y algunos restos de etiqueta que vienen de este siglo y que son muy antiguos. Así que bueno, espero que con esta reflexión os haya gustado el pequeño viaje que hemos dado a lo largo de casi un siglo, que os sintáis más contentos de que vuestras vestimentas no sean tóxicas, se laven fácilmente y que tengáis muchas. Y bueno, espero que os ayude un poco a entender algunas de las partes de los cuadros que tenemos en este museo, que son muchos, muy interesantes y que cada uno de nosotros miramos con ojos distintos. Muchas gracias.